con los que están. Estamos entonces en el capítulo de, estamos en lípidos, ¿verdad? Habíamos quedado con ustedes en... Esperen un cachito. Acá. Ya, entonces. Ya, se ve bien la pantalla, ¿verdad, chicos? Hola. Sí. Listo, gracias. Entonces, hemos visto, ¿verdad?, que un común denominador en todos los lípidos, ya sean lípidos simples, compuestos o derivados, un común denominador, el común denominador son los ácidos grasos. Y entonces estamos viendo los ácidos grasos. Habíamos visto, ¿verdad?, que pueden ser ácidos grasos saturados o pueden ser insaturados. Habíamos quedado acá. ¿Cómo los escribimos o cómo los podríamos nombrar a los ácidos grasos? Se ajusta, se arreglan o se utilizan reglas simples. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el ácido linoleico. El ácido linoleico tiene esta notación, 18, 2.12, delta 912, omega 6. ¿Qué quiere decir esto? El primer número indica el número de átomos de carbono. El número después de los 2 puntos indica número de dobles enlaces, es decir, que sería un ácido graso insaturado. La letra Si, pues, hace alusión a que está en configuración cis, que hemos dicho que son la mayoría de los ácidos grasos. Y esta letra griega delta, con los números que están en forma exponencial, nos indica la posición de los dobles enlaces. Y omega, esta letra griega omega, recuerdan que hemos hablado de esto cuando hemos visto carbohidratos, en prácticas, la letra omega está indicando una de las series. A ver, pueden anotar acá. Existen 2 series, no 2, en realidad 3 series de ácidos grasos que se clasifican según la letra griega omega. Así hay omega 6, omega 3 y omega 6. También hay omega 9. Omega 3, omega 6 y omega 9. Pero los más importantes, desde el punto de vista de la nutrición, son omega 3 y omega 6. Porque ya hemos explicado eso en la anterior clase. No, todavía no, perdón. Omega 6. Entonces, esta letra griega hace alusión, recuerdan la letra griega, al último átomo de carbono con doble enlace, contando desde el extremo. Habíamos explicado esto, ¿verdad?, en la clase de prácticas. Omega 6, la letra griega se utiliza para indicar la posición del último átomo de carbono que tenga doble enlace, pero contando desde el extremo metilo. Bueno, por ejemplo, a ver, vamos a hacer acá, esa es la tarea. Aquí, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta este ácido, el ácido oleico. Ácido linoleico, haremos el ácido linoleico. El ácido linoleico, veamos, contamos primero por el grupo carboxilo. Tenemos 1, 2, 3, fíjense en mi cursor, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ponga ahí 9. Entonces, el primer doble enlace está en el carbono 9. 10, 11, 12. El siguiente está en el carbono 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces, 18 átomos de carbono, 2 dobles enlaces. Aquí no está apareciendo el delta, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamaría por ejemplo, este ácido linoleico? Sería, ¿cuántos átomos de carbono? Escriban, 18, 2 puntos. ¿Cuántos dobles enlaces? 2. 2 dobles enlaces. Delta, ¿en qué posición están los dobles enlaces? Pues, repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Posición 9 y 10, 11 y 12. ¿Y qué tipo de omega es? ¿Cómo definimos esto de omega? Que dice que cómo se utiliza esa letra griega en la notación. Se refiere al último carbono con doble enlace, contando pero desde el extremo final, desde el grupo metilo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es un ácido graso omega 6. Y pues lo mismo podemos aplicar acá, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pongan ahí 9 en su diapositiva, chicos, 9. 10, 11, pongan 12.
13, 14, este sería 15, 16, 17, 18. Entonces sería 18, 2 puntos. ¿Cuántos dobles enlaces tiene? 3. Están en cis, entonces C, delta. ¿En qué posiciones están los dobles enlaces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 12 y 15. 9, 12, 15. ¿Y a qué clase de omega corresponde? Consideramos el último carbono con doble enlace, pero contando desde el extremo metilo, sería 1, 2, 3. Entonces es un omega 3. Esto ustedes van a hacer como tarea, practiquen. Ahora, a partir del nombre, coloquen, escriban la estructura. Eso sí tienen que saber, chicos. A partir del nombre, escriban la estructura. Lo mismo con este. Y me dicen qué tipo de omega es. Bueno, en este caso ya les he indicado que es omega 3, ¿no? El que acabamos de hacer. 18, 3C, delta 9, 12, 15, letra griega, omega 3. Bueno, eso en cuanto a la notación de los ácidos grasos. ¿Cómo se comportan? ¿Cuáles son las propiedades de los ácidos grasos? Para entender cómo son las propiedades de estos ácidos grasos a nivel celular, primero entendamos cómo se comportan in vitro, porque va a ser semejante. Si estudiamos, digamos, el comportamiento de los ácidos grasos in vitro, vamos a ver que, si vemos su estructura, son ácidos, pero son ácidos relativamente débiles. Entonces tienen pKs relativamente altos, ¿no? No tienen un pK de 2 ni 1. Tienen pKs relativamente altos. Recuerdan ustedes que a mayor pK es menor acidez, ¿verdad? Por la función logarítmica. Entonces, son ácidos relativamente débiles, solamente deben su acidez al grupo carboxilo. Y como el pK del grupo carboxilo es 4,5, escriban esto por favor, a pH fisiológico, recuerden que el pH fisiológico está entre 6,5 y 8. Entonces, a pH fisiológico, los ácidos grasos estarán siempre en su forma ionizada. Estarán siempre en su forma ionizada. Es decir, como base conjugada. Entonces, de aquí en adelante, bueno, y siempre van a escuchar, por ejemplo, en vez de decir ácido palmitoleico, ácido palmitoleato, ácido linoleato, siempre con el sufijo ato, haciendo alusión a la base conjugada, ¿verdad? Bueno, entonces, siempre van a estar ionizados. Otra característica importante de los ácidos grasos en cuanto a su comportamiento in vitro, se comportan como sustancias anfipáticas. ¿Recuerdan que hemos dicho que era anfipático? Es decir, que en la misma molécula hay un extremo polar y una cola apolar, que se llama comúnmente la cabeza polar, que sería el grupo carboxilo, y la cola apolar, que sería todas las cadenas hidrocarbonadas. Y entonces, como son anfipáticos, su comportamiento en solución acuosa, que también sería su comportamiento en la sangre y su comportamiento en el citoplasma, tienden a formar monocapas. Los ácidos grasos tienden a formar monocapas, con la cabeza polar dirigida hacia el agua en una solución acuosa, ¿no? En una solución acuosa, los ácidos grasos tienden a formar monocapas, con la cabeza polar, que es polar, con la cabeza, que es polar, dirigida hacia el agua, y las colas apolares lejos del agua. Por esa razón, si ustedes suspenderían un ácido graso en agua, pues tendería a flotar, se iría a la superficie. Y si pudiéramos ver esa estructura, vemos que las cabezas, que son polares, están hacia el lado del agua y las colas escapando, como quien dice, del agua. Escriban, cuando se realiza una emulsión por agitación, si esto lo agitamos, cuando se realiza una emulsión por agitación, los ácidos grasos tienden a formar micelas. Tienden a formar micelas esféricas. Si ustedes se fijan aquí, fíjense esta micela. Vemos aquí que las colas, estas colitas, se atraen entre sí y las cabezas quedan en la superficie. Otra vez, mostrando este comportamiento de que las cabezas, al ser polares, estarán en contacto con el agua.
pero las colas apolares se atraen entre sí. Son las gotículas que se ven cuando hacen ustedes una suspensión de aceite y agua, por ejemplo. Esas pequeñas gotículas serían micelas. Entonces, tienden a formar micelas esféricas debido a su carácter anfipático. Entonces, esas características son in vitro. Son ácidos relativamente débiles y por esa razón siempre están ionizados. 2. Cuando están en solución acuosa, debido a su carácter anfipático, es decir, que tienen una cabeza polar y una cola polar, es que en medio acuoso forman monocapas de este tipo. Con la cabeza, es decir, con la cabeza polar o extremo polar dirigido al agua y el extremo apolar lejos del agua. Cuando se agita y se forma una emulsión, forman micelas. Eso es importante, chicos. Micelas. ¿Qué es una micela? Una micela es la asociación, diríamos, de ácidos grasos, que en el centro están las colas apolares y en la superficie están todas las cabezas polares. ¿Cómo se comportan en vivo? ¿Qué características son importantes resaltar de los ácidos grasos en cuanto a su comportamiento en vivo? Existe un grupo de ácidos grasos llamados ácidos grasos esenciales. ¿Por qué se llama esenciales? Primero, nuestros tejidos, los tejidos animales, no podemos sintetizar o desaturar ciertos ácidos grasos. Eso lo hacen las plantas. Las plantas sí pueden desaturar, es decir, formar varios dobles enlaces en la molécula, y por esa razón existe un grupo de ácidos grasos que nosotros no los podemos sintetizar y se denominan ácidos grasos esenciales. Como no los podemos sintetizar, tenemos que administrarlos en nuestra dieta. Estos ácidos grasos son esenciales porque dan lugar a la formación de este grupo de ácidos, subrayen, ácidos grasos eicosanoicos, es decir, ácidos grasos de 20 o más átomos de carbono. Estos ácidos grasos eicosanoicos a su vez dan lugar a estas sustancias que vamos a ver más adelante, a los eicosanoides, prostaglandinas, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a ver eicosanoides y prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, es un tema de hematología. Bueno, entonces, existe un grupo de ácidos grasos. ¿Cuáles son? Llamados esenciales. ¿Por qué son esenciales? Esenciales porque nosotros no podemos sintetizarlos, no tenemos las enzimas necesarias para sintetizarlos. No podemos desaturar los ácidos grasos. Los que sí pueden son los vegetales. Y por esa razón debemos incluirlos en nuestra dieta. ¿Por qué son esenciales? ¿Por qué son importantes? Porque van a dar lugar a estos importantes ácidos grasos, los eicosanoicos, que dan lugar a estas otras moléculas importantes en bioquímica. ¿Cuáles son esos ácidos grasos esenciales? Pues son el ácido linoleico, que tiene 18 átomos de carbono, ahora sabemos ya, tiene 18 átomos de carbono, tiene 2 insaturaciones que están en cis, fíjense en mi cursor. ¿Y en qué posición están los dobles enlaces? Pues delta 912. Y corresponden a la serie omega 6. El otro ácido graso esencial es el ácido alfa-linolénico, que tiene 18 átomos de carbono, 3 dobles enlaces en cis, y la posición de los dobles enlaces son 9, carbono 9, 12 y 15, y corresponden a la serie omega 3. Entonces, uno de los ácidos grasos esenciales corresponde a la serie omega 6 y el otro a la serie omega 3. Yo os he puesto este esquema que les va a servir mucho para nutrición y bioquímica 2, chicos. Entonces tenemos los dos ácidos grasos esenciales. Ácido linoleico, que es omega 6, y el linolénico, que es omega 3. Comencemos con el ácido linoleico. Este ácido linoleico, escriban por favor, esta síntesis, o mejor, estas reacciones, pongan aquí, se llevan a cabo en el hígado. En la que participan enzimas desaturasas, que insaturan, ¿no? Desaturasas, y enzimas elongasas.
elongasas indica que aumentan los átomos de carbono, ¿no? De 18 aparece hasta 24. Enzimas desaturasas y elongasas. El ácido linoleico da lugar, no voy a empezar a hablar de esto, chicos, este es un tema de nutrición y de bioquímica 2. Da lugar, pero a un importante ácido eicosanoico. El ácido, escriben aquí, araquidónico. El ácido linoleico da lugar al ácido araquidónico de 20 átomos de carbono. Araquidónico, ácido araquidónico, que lo vamos a mencionar más adelante. Por eso estoy resaltando, es muy importante este ácido araquidónico. Y luego siguen actuando las desaturasas y las elongasas, estas enzimas, hasta llegar a otro ácido graso importantísimo, este que está en círculo, DPA, que significa ácido docosa pentaenoico. Sus siglas son DPA de inglés, ¿no? Docosa pentaenoic acid, pero es el ácido docosa, significa 22. Docosa pentaenoico, es decir, que tiene 5 dobles enlaces. Bueno, entonces, el ácido linoleico da lugar a este importantísimo, bueno, a todos estos, pero los más importantes son el ácido araquidónico y el ácido docosa pentaenoico. Por eso son esenciales. Nosotros no podemos sintetizar esto, no podemos sintetizarlo porque no tenemos las enzimas para sintetizar. Pero una vez que lo tenemos, ya podemos sintetizar todo esto. Y luego está el ácido linolénico, su abreviación ALN, linolénico, que es de la serie omega 3 y que también da lugar, con la participación de estas enzimas desaturasas y elongasas, da lugar a otros ácidos grasos importantísimos. Fíjense, el EPA, que significa, más adelante tienen, pero escriban aquí, ácido eicosa, de 20, ¿no? Eicosa pentaenoico, EPA, ácido eicosa pentaenoico. Y también da lugar al DPA, que es este mismo, ¿no? Ácido docosa pentaenoico. Y finalmente da lugar a este otro ácido graso importantísimo, el DHA, o ácido docosa hexaenoico, porque fíjense 6, ácido docosa hexaenoico. Eso sí tienen que saber qué significa DHA, qué significa DPA, qué significa EPA, ARA-DPA. Son sumamente utilizados en nutrición y en bioquímica 2, chicos. Entonces, ¿qué vemos en este esquema que me gustó mucho, que les va a servir? Que el ácido linoleico, que es esencial, que lo tenemos que consumir, vamos a ver qué alimentos nos proveen de estos. Este ácido linoleico, que es omega 6, da lugar a un importante ácido poliinsaturado, que es el ácido araquidónico, de 20 átomos de carbono, y el ácido docosa pentaenoico. El ácido linolénico da lugar al ácido docosa pentaenoico y docosa hexaenoico. Participa muchas enzimas, pero entre ellas la más importante es esta enzima, la delta 6 desaturasa, que es la que primerito va a actuar sobre el ácido linoleico y el linolénico. Y tiene una particularidad que tiene aquí. La delta 6 desaturasa, esta, tiene mayor afinidad por el ácido linolénico, o sea, por este. Eso de que tiene más afinidad vamos a entender cuando estudiemos enzimología. El sitio activo de este es mucho más afín con este ácido que con este, que también lo degrada, empieza a degradarlo, sí, pero más con este. Entonces, tiene más afinidad por el ácido linolénico, más que por el linoleico, de tal manera que si en nuestra dieta aportamos mucho más de ácido linolénico, es decir, omega 3, se va a inhibir la síntesis de los otros ácidos grasos que forma el linoleico. Quiere decir que si comemos muchos alimentos con omega 3, la delta 6 desaturasa, feliz de la vida, va a empezar a degradar y va a formar esto. Y va a quedar inhibido un poco la síntesis de estos otros ácidos grasos poliinsaturados. Por esa razón, es importante, ustedes van a ver esto en nutrición, que debemos, como son esenciales, tenemos que consumirlos sí o sí en nuestra dieta. ¿Y en qué proporción debemos consumirlo? Como quiera que, repito, tiene más afinidad por omega 3, tiene que haber menos omega 3 que omega 6, pero tampoco mucho.
omega 6. Entonces, la relación omega 6, omega 3 en la nutrición tiene que ser inferior, es ideal que sea inferior a 8. Algunos indican que sea mejor la relación máximo 4. No consumir demasiado tampoco omega 6. Entonces, una relación de consumo omega 6, omega 3. La soya, por ejemplo, está bien, tiene una proporción de 7. El maíz no es bueno, tiene mucho omega 6. La pulpa de la remolacha está bien. Digamos, la carne vacuna tiene mucho omega 6. Bueno, estos son los ácidos grasos poliinsaturados que se forman por reacciones del ácido linoleico y linolénico por acción de la delta 6 desaturasa. Ácido linoleico, aquí tenemos, bueno, estos son los esenciales, ¿no? Linoleico y linolénico. Luego se forma el ácido araquidónico, el ácido icosapentenoico, docosahexaenoico. Entonces es importante que, por ejemplo, practiquen eso, chicos. A partir de esto, pónganle su notación. Vamos a hacer de este, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fíjense en mi cursor, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces, 18. 2 puntos. ¿Cuántos dobles enlaces tiene? 2. ¿En qué posiciones tienes? Ponemos delta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, 9, 10, 11, 12. 9, 12. ¿Qué omega es? Nos vamos al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Omega 6. Practiquen con toditos estos, chicos. No pretendo que aprendan de memoria a escribir esto, pero sí, si yo les muestro esto, que me digan, este ácido graso es, digamos aquí, 18, 2 puntos, tan. Que yo no quiero que aprendan de memoria que este es el araquidónico, que este es el ácido docosahexaenoico, no, pero que sí, en la estructura puedan escribir, o a partir de la escritura puedan hacer la estructura. Eso sí tienen que saber. Ahora, si decimos que debemos consumirlo en la dieta, ¿cuáles son esos alimentos que tienen omega 3 y omega 6? Y fíjense que son esenciales. La falta de estos puede conducir a problemas de alergias, problemas inflamatorios en el hígado, etc. Omega 6 abundan, que tenemos el ácido linoleico, omega 6. ¿Dónde está presente? Aceite de girasol, aceite de maíz, de soya, onagra, algodón. Y están en el germen de trigo, en las nueces, en los piñones. Y el ácido araquidónico, que se forma a partir del ácido linoleico, también podríamos encontrarlo en estos alimentos, en la grasa de animales que están alimentados con semillas. O sea, no, por ejemplo, en la grasa de los chanchos ni vacas. Con semillas, ¿cuáles son? El pollo, las aves. Por eso está en la yema del huevo. Semillas, guisantes, la yema del huevo. Y los alimentos que nos van a proporcionar ácidos grasos omega 3 que sería el alfa-linolénico, están en las nueces. Fíjense qué importante comer nueces, tanto hay omega 6 como omega 3, en las semillas de la linaza, en la soya, en las hojas verdes. Y directamente podemos conseguir ácido eicosapentenoico y ácido docosahexaenoico directamente si consumimos estos peces. El atún, salmón, sardina, que son buenas fuentes de estos ácidos. Bueno, entonces la relación, recuerden, debe ser un poco más de omega 6 que T3. ¿Por qué? Porque la delta 6 desaturasa tiene mucho más, afinidad por uno de estos ácidos grasos, por este. Y si consumimos mucho de esto, queda en detrimento esta síntesis de ácido araquidónico y de ácido docosahexaenoico. Y fíjense que por eso también se llaman esenciales, digo chicos, ¿por qué? Porque no podemos sintetizarlos, no tenemos las enzimas necesarias para sintetizarlos, las plantas sí. Pero también son esenciales porque dan lugar a los ácidos grasos poliinsaturados, que son DHA, DPA, EPA. ¿Y por qué son tan importantes estos grasos poliinsaturados? Si dice poliinsaturados, que tienen muchas insaturaciones, muchos dobles enlaces. Estos ácidos grasos poliinsaturados, EPA, DHA,
DPA, se incorpora en las membranas celulares de la bicapa lipídica. ¿Recuerdan? La teoría del mosaico fluido. Las membranas celulares están formadas por lípidos y proteínas y algo de carbohidratos. Pues estos poliinsaturados se incorporan en la membrana lipídica, de la membrana plasmática. Y al incorporarse hacen algo importante, modifican la fluidez de la membrana, que es importante que la membrana sea fluida porque cumple sus funciones. ¿Cómo cumplen sus funciones? ¿Cómo afectan esos dobles enlaces? Porque son poliinsaturados. Los dobles enlaces permiten que la cadena carbonada adopte formas curvadas en el espacio. Esto va a facilitar su función. Por ejemplo, veamos esto. Aquí primero. Estos serían todos ácidos grasos saturados, ¿verdad? Entonces, fíjense en el cursor. Las atracciones de Van der Waals entre cada una de estas cadenas es bien firme. En cambio, si existen ácidos grasos insaturados, en cada punto de insaturación, fíjense esto, se forma un plano, ¿verdad? El doble enlace con el enlace pi forma un plano. Al hacer esto, pues aquí hay una curvatura, porque todos son cis, están del mismo lado del plano. Entonces ya son curvados, recto, curvados, y esto hace que no formen una entramada tan densa como esta, sino que empiezan a aparecer espacios. Y por ejemplo, eso va a facilitar, fíjense, la función, subrayen esto, la función de canales iónicos de las membranas celulares. Canales iónicos, vamos a ver eso más adelante. Poros, canales iónicos en las membranas. Y a eso se refiere que esto va a ser más fluido, esto va a ser menos fluido. Modifican la fluidez, ¿cómo? Aumentando. Afectan la fluidez de las membranas. ¿Y dónde aparecen estos? Pues estos poliinsaturados a partir de los ácidos grasos esenciales. ¿Por qué son importantes los ácidos grasos poliinsaturados? Pues por los dobles enlaces que tienen, aumentan la fluidez. Otra causa, otra importancia, forman parte de fosfolípidos de las membranas celulares que vamos a estudiar enseguida. Fosfolípidos son lípidos compuestos y que pueden ser luego liberados para cumplir otras funciones, por ejemplo, síntesis de eicosanoides, que vamos a ver más adelante, pero no puedo dejar de nombrar. Entonces, dos aspectos importantes de los ácidos, poliinsaturados. Uno, que se incorporan en las membranas celulares y modifican la fluidez, ¿verdad? Y dos, porque también se incorporan en las membranas celulares de los fosfolípidos y pueden ser utilizados para síntesis de otros compuestos, como eicosanoides. ¿Qué es eso? Más adelante. Bueno, hemos visto entonces cuáles son los ácidos grasos esenciales, por qué se llaman esenciales, qué importancia tienen, a qué cosas se sintetizan a partir de los ácidos grasos esenciales, son los compuestos poliinsaturados, por qué son importantes los compuestos poliinsaturados. Veamos, seguimos en ácidos grasos nomás todavía. ¿Cuáles son las reacciones biológicamente importantes de los ácidos grasos? ¿Dónde están los ácidos grasos? Si bien los ácidos grasos hemos dicho que son importantes, los estamos estudiando, pero no tenemos ácidos grasos sueltos, chicos. Los ácidos grasos están formando parte, recuerdan, de los lípidos simples y de los lípidos compuestos, son componentes. Los ácidos grasos entonces forman parte de los triacilgliceroles que vamos a estudiar enseguida y constituyen moléculas que son fuente de carbono y energía. Los ácidos grasos, fíjense, tienen cadenas de 10, 12, 18, 20, 22, 24 átomos de carbono. Entonces constituyen fuentes, subrayan, fuentes de carbono y energía. Son una fuente importante de energía para el músculo en contracción. Por tanto, es importante ver cuál es la forma metabólicamente activa de los ácidos grasos. Si aquí paramos un rato, fuentes de carbono y energía. Cuando hemos visto carbohidratos, hemos visto que también los carbohidratos son fuentes de carbono y energía. Ahora vamos a ver en un momento que los ácidos grasos y los lípidos en general son fuentes de carbono y energía más importantes. ¿Cuál es la forma metabólicamente activa o biológicamente activa de los ácidos grasos? Así como hemos visto, recuerdan en los carbohidratos, la forma metabólicamente activa de la glucosa es la glucosa 6-fosfato y también la glucosa 1-fosfato y hemos visto su origen.
Existe también una forma metabólicamente activa de los ácidos grasos y es esta. Para ser metabolizado un ácido graso, hemos dicho que actúa como fuente de carbono y energía. Entonces, para ser metabolizado un ácido graso, se tiene que transformar primero en un derivado tioestérico, es decir, un acilcoenzima A, subrayen, un acilcoenzima A. Entonces, veamos la reacción. Esto sería una vista de la puertita de bioquímica 2. Tenemos un ácido graso que va a reaccionar con esta molécula, que se denomina coenzima A. La coenzima A. Cuando aparece este hidrógeno es que se dice coenzima A reducida. Bueno, eso después ustedes van a ver. Esta es la coenzima A. Esta coenzima A vamos a ver su estructura en el penúltimo capítulo, chicos. No voy a hablar ahorita de esto. Esta coenzima A, por acción de una enzima, esta es una enzima, siempre cuando vemos una flecha y lo que está encima, recuerdan, es un catalizador. En este caso, el catalizador biológico es una enzima. Una tiosinasa cataliza la reacción de la coenzima A con el ácido graso y la energía la provee el ATP. Entonces, hablando así, describiendo la ecuación, repito, un ácido graso reacciona con una coenzima A, la energía la provee el ATP y la enzima que cataliza esta reacción es una tiosinasa. El producto que se obtiene es un acilcoenzima A. Ya, y el ATP al rendir energía se transforma en AMP más pirofosfato. El PPI, que es el pirofosfato. Bueno, son palabras nuevas, yo sé, pero no puedo dejar de mencionar. Serían las miguitas que les digo que vamos dejando. ¿Qué es lo que ocurre aquí si nos vamos un poco para entender? La coenzima A, fíjense, su grupo funcional, su centro de reactividad es este grupo sulfidrilo. El azufre tiene pares de electrones, fíjense en mi cursor, tiene pares de electrones sin compartir, 2 aquí y 2 acá. Esos pares de electrones, fíjense en mi cursor, hacen un ataque nucleofílico al carbono carboxílico, que en esencia sería, fíjense, recuerden química orgánica, un ácido con en este caso no es un alcohol, sería un tiol, ¿no? Pero un primo hermano de un alcohol, un ácido y un alcohol, en este caso un tiol, forma un éster. En este caso, un tioéster. De ahí viene el nombre de tioéster. El tío, el prefijo tío, hace alusión al azufre, ¿recuerdan? Bueno, entonces, los pares de electrones del azufre hacen un ataque nucleofílico a este carbón, al grupo carboxilo, y se forma un éster, específicamente un tioéster. Esto sí tienen que saber, chicos, sumamente importante. Y el ATP, al hidrolizarse, libera energía y se transforma en AMP y PPI. Esto no importa, no voy a ponerme a mezclar ahorita el tema. Y entonces se ha formado, esta es la forma metabólicamente activa de los ácidos grasos. Vamos a ver otra vez esto un poquito más adelante. Esta es la forma. Entonces, se llama acil. Fíjense que por eso les he puesto aquí. Esto sería un grupo acilo, ¿verdad? Si es el ácido palmítico, será palmitoil coenzima A. Si es el ácido oleico, oleil coenzima A. Por eso he puesto el nombre genérico, acil. ¿Está claro eso, verdad? Si este fuera el ácido oleico, repito, será oleil coenzima A. Oleil coenzima A. Y así. Esta reacción de activación, porque el ácido graso no puede entrar. ¿Dónde se metabolizan los ácidos grasos? Pues en la mitocondria. Ustedes van a ver eso al año. Los ácidos grasos, pero para que no sea tan medio abstracto esto. Los ácidos grasos, se metabolizan en la mitocondria, en la membrana externa de la mitocondria. Y generan, bueno, no voy a ponerme a hablar del ciclo de Nupes, todo eso que ustedes van a ver. Pero antes de entrar a la mitocondria, no puede entrar así el ácido graso a la mitocondria. Tiene que previamente activarse como acilcoenzima para atravesar la membrana mitocondrial. Esto no vamos a ver. Bueno, con eso entonces ya hemos visto cuál es la forma metabólicamente activa de los ácidos grasos.
Hemos visto que existen ácidos grasos esenciales, hemos visto qué importancia tienen los ácidos grasos esenciales, dan lugar a los ácidos grasos poliinsaturados, que son EPA, DHA, DPA y ácido araquidónico. Con eso hemos terminado ácidos grasos. Recuerden que nada más es un preludio, porque los ácidos grasos están presentes en los lípidos simples y en los compuestos. Pasamos ahora a ver el primer grupo de lípidos, los lípidos simples. Los lípidos simples, según la clasificación, recuerdan la tablita, pueden ser acilgliceroles o ceras. Los acilgliceroles por hidrólisis forman glicerol o es que están formados por la combinación de glicerol y ácidos grasos. Y las ceras están formadas por un alcohol de cadena larga y ácidos grasos de cadena larga, que no nos va a interesar mucho. Esto sí, los acilgliceroles. Empecemos con los acilgliceroles neutros. Entonces, ¿qué son? Lípidos simples. ¿Dónde están los acilgliceroles? Siempre es bueno esto, la ubicuidad, chicos. ¿Dónde están? Si yo sé dónde están, puedo entender mejor su función. Y entonces me voy a interesar mucho en su estructura para luego relacionar estructura y función. Los acilgliceroles neutros no están en las membranas celulares. O sea, no es su sitio de depósito. No son componentes de las membranas celulares. ¿Dónde están entonces? Se acumulan en los adipocitos y en otros órganos, subrayen. Y constituyen una clase importante de lípidos que son la principal fuente de carbono y energía. Estos son los que nos van a dar carbono y energía sobre todo. Son químicamente ésteres del glicerol con ácidos grasos. Recuerdan química orgánica. Un alcohol y un ácido forman un éster. Entonces son ésteres, subrayen. Porque si ustedes saben que son ésteres, podemos entender mejor su química. Entonces, ¿dónde se encuentran? No están en las membranas. ¿Dónde están? En los adipocitos. Y son las principales fuentes de carbono y energía. Los acilgliceroles, según cómo estén saturados con ácidos grasos, hemos dicho que derivan, ¿verdad?, del glicerol y ácidos grasos. Entonces, pueden ser monoacilglicerol cuando tienen un solo ácido graso unido a este grupo oxidrilo mediante una función éster, ¿verdad? O pueden ser diacilgliceroles o triacilgliceroles. Los que más abundan en los tejidos son los triacilgliceroles, su abreviación TAG, o triglicéridos, triacilgliceroles. Estos son los que abundan más en el tejido adiposo. Es decir, que los grupos oxidrilos han sido esterificados por 3 moléculas de ácidos grasos, que los ponemos aquí como R1, R2, R3, pudiendo ser iguales o diferentes. Por ejemplo, yo podría decir, si en el 1 estaría el ácido palmítico, R1 sería ácido palmítico, y 2 y 3 sería el ácido oleico, sería el nombre 1-palmitoil, 2,3-dioleil glicerol, su nombre, digamos, oficial, ¿no?, que es un triglicérido. ¿Cómo se formaría químicamente? Primero vamos a ver, porque metabólicamente ustedes van a ver al año que esa síntesis metabólica incluye mucha participación de enzimas, pero quiero que tengan una idea de cómo se forma. Tenemos el glicerol. El glicerol, ¿verdad?, va a reaccionar con un ácido graso y estos oxidrilos van a hacer ataque nucleofílico al grupo carbonilo de los ácidos grasos y formando ésteres. Bueno, esto no sé por qué cuando está en este sistema de Google, yo lo hice animado, pero no se anima. Entonces, cuando este ataque aquí, se pierden moléculas de agua, salen moléculas de agua. Y por eso dice al final, triacilglicerol más 3 moléculas de agua. A su vez, fíjense, esta reacción está catalizada por una enzima, la glicerol quinasa. ¿Dónde está? ¿Cómo es? Bioquímica 2. Pero un glicerol más 3 ácidos grasos catalizados por la enzima glicerol quinasa, quiere decir que necesita ATP, pues va a formar triacilglicerol con pérdida de 3 moléculas de agua por cada grupo oxidrilo que ataque aquí. Entonces, 3 moléculas de agua que van saliendo. Y si se fijan, esta reacción es reversible.
Quiere decir que luego esta sería la reacción. Quiere decir que esto puede hidrolizarse. Por acción del agua se van rompiendo estos enlaces y otra vez se genera ácidos grasos y glicerol. Entonces, otra vez aquí tenemos que ahora este ataca acá, ¿no? Y se forma así. Bueno, esto era animado y esto no. Está claro, ¿verdad? Si algo no está claro, pueden usar el micrófono o levantar la mano, chicos. Son ataques nucleofílicos del grupo oxidilo al grupo carbonilo, formando un éster con pérdida de una molécula de agua. Más este otro, 2 moléculas de agua. Más este otro, 3 moléculas de agua. Formando así un triacil. ¿Por qué triacil? Porque fíjense, lo que estoy subrayando es que estoy enmarcando en un círculo con mi cursor, serían grupos acilo, ¿verdad? Si es el ácido palmítico, palmitoil, sufijo il. Si es el ácido linoleico, linoleil, y así. Ya, estamos en los acilgliceroles, donde se encuentra en el tejido adiposo. ¿Qué propiedades y características tienen los acilgliceroles? Por ejemplo, de un modo general, aquellos acilgliceroles que tengan ácidos grasos insaturados, ¿qué quiero decir? Que estos ácidos grasos, por ejemplo, sean muy insaturados, es decir, que tengan muchos dobles enlaces, como por ejemplo aceite de oliva, tienden a ser líquidos a temperatura ambiente. En cambio, los que tienen estos ácidos grasos, por ejemplo, este ácido graso muy saturados, tienden a ser grasas sólidas. Así tenemos la mantequilla sólida, la manteca sólida, pero los otros aceites que son fluidos, ¿no? Por ejemplo, un glicerol más ácido graso libre, el triglicérido. Por ejemplo, aquí estaríamos viendo ácidos grasos saturados. Entonces, al ser saturados, los saturados, recuerdan, tienden a formar grasas sólidas. En cambio, aquellos gliceroles que tienen ácidos grasos insaturados, donde hay doble enlace y tienden a formar estas curvas, pues tienden a ser más fluidos. ¿Recuerdan cómo afectan los ácidos grasos insaturados a la membrana? Bueno, aquí no estamos en la membrana. Pero esto hace que estos sean mucho más fluidos. No pueden efectuarse muy bien las atracciones de Van der Waals, y entonces es un aceite fluido. Entonces, los aceites fluidos, estoy hablando fuera de la célula ahora, los aceites fluidos tienden a tener más ácidos grasos insaturados. En cambio, los sólidos, ácidos grasos saturados. Es una propiedad. Todos los acilgliceroles son insolubles en agua. Todos. ¿Por qué? Porque serán insolubles en agua. Si vemos su estructura, ¿verdad? Que vemos aquí, no existen muchos grupos susceptibles de formar puentes de hidrógeno con el agua, porque estos son CH2, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, bla, bla, 20 veces. Solamente podrían ser tal vez estos puntos, pero estos puntos están involucrados en formar ciertos enlaces que estabilizan la molécula. O sea, son insolubles en agua. Se consideran también como una forma de almacenamiento de ácidos grasos. Fíjense, si este es un triglicérido que ha unido un glicerol que está como sujetando, ¿verdad? 3 ácidos grasos, pues se consideran como una forma de almacenamiento de ácidos grasos. Y hemos dicho que son los ácidos grasos los que van a generar energía en las mitocondrias, activándose como acilcoenzima A. Otra propiedad, los acilgliceroles, estamos en acilgliceroles, ¿no? Constituyen reservas de energía mucho más eficaces que los hidratos de carbono. Entonces, los hidratos de carbono son reservas de energía, almacenamiento, como glucógeno, por ejemplo, en los animales, almidón en las plantas, pero los acilgliceroles son reservas de energía mucho más eficaces. ¿Por qué? ¿En qué nos basamos para decir eso? La oxidación metabólica completa de triacilgliceroles produce 37 kilojoules por gramo. En cambio, la oxidación metabólica de los hidratos de carbono y de las proteínas solo rinde 17 kilojoules por gramo. Y es decir, que por ese motivo rinden mayor energía mayor que los hidratos de carbono. Ahora, se debe considerar también que los hidratos de carbono son hidrofílicos. Recuerdan, tienen muchos grupos oxidrilo. Son varias moléculas de glucosa unidas por enlaces glicosídicos, pero tienen muchos grupos hidroxilo.
Por este motivo, el glucógeno une aproximadamente 2 gramos de agua por cada gramo de hidrato de carbono, es decir, que se encuentra el glucógeno muy hidratado. En cambio, la grasa, porque es polar y es insoluble en agua, es anhidra. La grasa intracelular, entonces, por ese motivo, tiene unas 6 veces más energía metabólica potencial que el glucógeno, por ejemplo, intracelular. 6 veces más energía metabólica antes de pasar. ¿Por qué? Quiero que me calculen eso, por favor, chicos, como tarea. La oxidación para esto. La oxidación de triacilgliceroles produce 37 gramos. Solamente los hidratos de carbono, 37 kilojoules por gramo. Y los hidratos de carbono, 17 kilojoules por gramo. Pero tengan en cuenta esto, que el glucógeno es muy hidrófilo. Entonces, por cada gramo de glucógeno, hay 2 gramos de agua. Entonces, si yo hablo de glucógeno, solo 1/3 es carbohidrato. El resto es agua. Eso va a influir en que la energía metabólica de las grasas o acilgliceroles es 6 veces más. ¿De dónde sale este número de 6? Tarea. ¿Por qué se dice que la grasa intracelular tiene 6 veces más o produce 6 veces más energía metabólica que un glucógeno intracelular? Tarea. Esta mayor energía metabólica de las grasas se aprovecha pues como como conservación de energía. Por ejemplo, tenemos los animales que hibernan, los ositos sobre todo. Comen todo el verano, toda la primavera y el otoño, acumulan grasa y luego duermen casi todo el invierno. ¿Por qué no? Porque sean flojos, sino que aparte no van a conseguir alimento. Entonces acumulan esa grasa y sobreviven con esa grasa, que es muy eficaz. Se cree que los osos se puede sobrevivir mucho tiempo, nos ayuda a sobrevivir mucho tiempo la grasa acumulada. ¿Qué funciones tienen los triacilgliceroles? ¿Qué función? ¿Dónde está? En el tejido adiposo. ¿Para qué sirven? Son importantes fuentes de energía. Triacil, estoy hablando ahora de los triacil, ¿verdad? Con 3 grupos acilo. En los animales, el almacenamiento de grasa tiene 3 funciones. ¿Por qué almacenamos grasa? Todos tenemos, así sean los más flaquitos, tienen algo de tejido adiposo. Y los gorditos, pues mucho más. Entonces, el almacenamiento de grasa sirve ¿para qué? Para producir energía, es decir, para sintetizar ATP. Esto es el metabolismo de los lípidos que van a ver al año. También los acilgliceroles tienen como función transportar a los ácidos grasos. Los transportan en forma de partículas lipoproteicas que vamos a ver más adelante. Aparte que, fíjense, constituyen, hemos dicho aquí, como almacenamiento de ácidos grasos. Están cargando 3 ácidos grasos, pero también es como, no confundan eso, como partículas lipoproteicas transportan por la sangre a los ácidos grasos. Porque hemos dicho que los triacilgliceroles son insolubles en agua. Y la sangre, chicos, es casi 90% de agua. Entonces no podrían ser transportados. Entonces se forman, vamos a ver más adelante, unas partículas especiales lipoproteicas solubles en la sangre. Y entonces en esas partículas lipoproteicas están los triacilgliceroles llevando la carga preciosa, los ácidos grasos. Y protección física. Por ejemplo, las células adiposas que van rodeando al corazón un poco, no es muy bueno, pero rodea al riñón, rodea al vaso como protección. Entonces, entre estas 3 funciones, veamos poco a poco. Producción de energía. ¿Cómo producen energía? Los triacilgliceroles se acumulan en el tejido adiposo, hemos dicho. Forman los llamados depósitos de grasa en el tejido adiposo. Ahora, la mayor parte de la grasa de los animales se oxida para generar ATP. Este ATP es el que impulsa los procesos metabólicos. Por eso decimos, son fuentes de carbono y energía. Entonces, más o menos resumido, porque no voy a hablar, esto es bioquímica 2,
Los triglicéridos, aquí está un triglicérido. Sí tienen que saber escribir un triglicérido, su fórmula general por lo menos, chicos. O también si les doy los nombres de los ácidos grasos, poder escribir un triacilglicerol. Repito, tienen que saber escribir. Después de varias reacciones, no voy a entrar en eso, se oxidan los triglicéridos generando energía, anhídrido carbónico, agua y energía. Entonces, la producción de energía es que en varias reacciones se oxidan formando anhídrido carbónico, agua y energía en forma de ATP. Debido a la elevada energía metabólica, hemos dicho que tiene potencial, el contenido de grasa, por ejemplo, los hombres acumulan solo 21%, las mujeres un poquito más, 26%. Y por tanto, gracias a esta energía metabólica potencial, podríamos sobrevivir al ayuno hasta 2 a 3 meses. En cambio, la provisión del glucógeno en el cuerpo nos permitiría sobrevivir durante menos de un día, porque el glucógeno se acumula en el hígado, ¿verdad? En los músculos. Y cuando estamos unas horas después de ayuno, empieza a degradarse el glucógeno para restablecer la glucosa, sobre todo para proteger el cerebro. Pero un día tal vez con la glucosa del glucógeno, pero con la grasa acumulada en el tejido adiposo podríamos sobrevivir al ayuno hasta 2 a 3 meses. Exagerando un poco. Los animales sí, porque los animales estarían durmiendo, nosotros no vamos a dormir 3 meses. No, pero bueno, nos ayuda mucho más a sobrevivir. Luego, transporte de ácidos grasos, esta otra función. Los triacilgliceroles en forma de partículas lipoproteicas, como por ejemplo los kilomicrones, permiten que los ácidos grasos ingeridos sean transportados al sistema circulatorio linfático y sanguíneo. Nosotros comemos una grasa, por ejemplo, un pan con mantequilla o una fritura. Estamos comiendo acilgliceroles, están en los aceites, en la mantequilla. Y nosotros al consumir, bueno, no voy a hablar de la digestión, consumimos, pero atraviesan los triacilgliceroles, atraviesan el lumen intestinal, pero no pueden entrar. Triacilgliceroles hemos dicho que son insolubles en agua y la sangre tiene un altísimo contenido de agua. Y entonces, pues, la gran naturaleza ha hecho que estos triacilgliceroles formen estas partículas complejas que vamos a ver, los kilomicrones. Estos kilomicrones sí son solubles en agua. Vamos a ver por qué. Y son transportados así los triacilgliceroles al sistema linfático y a la sangre para luego poder usar los ácidos grasos como fuente de energía. Y protección física. Hemos dicho que los acilgliceroles protegen físicamente, aislando del calor y de los choques incluso eléctricos las capas de adipocito que rodean los órganos más importantes, o son como aislantes del frío incluso. Los animalitos por eso engordan mucho para hibernar y protegerse también del frío. Esas son las funciones. ¿Qué reacciones químicas tienen los triacilgliceroles? Si consideramos, chicos, aquí pongan, si consideramos que los triacilgliceroles son ésteres, consideramos que los... Chicos, su micrófono, por favor. Hola, ¿tienen su micrófono? Claudia, tu micrófono, por favor. Eso, gracias. Ya. Reacciones químicas. Los triacilgliceroles, primero, a ver, son lípidos simples. ¿Dónde están? En el tejido adiposo. Se acumulan, diré, en el tejido adiposo. Si consideramos, escriban acá, que los acilgliceroles son ésteres, químicamente son ésteres, porque son lípidos simples, pero químicamente son ésteres. La principal reacción es la hidrólisis. Si recuerdan la química orgánica, la principal reacción de los ésteres es la hidrólisis. Entonces, la principal reacción de los triacilgliceroles es la hidrólisis. ¿Y en qué caso se va a hidrolizar? Recordemos, ¿dónde está? En el tejido adiposo, acumulados. En condiciones normales, ciertas señales metabólicas y hormonales, como por ejemplo la hormona glucagón, que han tenido que llevar en fisiología, esta hormona glucagón regula la degradación de los triacilgliceroles. Esta reacción de hidrólisis es catalizada por enzimas especiales llamadas lipasas.
Yo no voy a hablar ahorita de las lipasas ni cómo lo hacen, eso es bioquímica 2, pero estamos hablando de los triacilgliceroles. Y para ver la importancia de los triacilgliceroles, les damos una miradita a bioquímica 2. Entonces, en condiciones normales, bajo ciertas señales metabólicas, se degradan los triacilgliceroles. ¿Quién degrada? Enzimas llamadas lipasas, subrayen. Y se llaman lipasas sensibles a las hormonas. A ver, imaginemos otra vez, estamos en la mañana, nos hemos levantado y estamos haciendo ejercicio, estamos en ayunas, ¿no? No hemos consumido carbohidratos. Es la mejor manera de quemar, entre comillas, las grasas. Estamos haciendo ejercicio. Entonces, el ejercicio, la contracción muscular necesita energía. El músculo necesita quemar material de energía que le dé ATP. Entonces, ¿qué va a pasar? No hay mucha glucosa en sangre porque no hemos consumido carbohidratos. Inmediatamente, si está bajando la glicemia, ¿qué va a pasar? El páncreas secreta glucagón. El glucagón, permítame aquí, por eso el glucagón va a activar esta hormona, el glucagón. Imagínense que lástima no se ve la animación en Google. Imaginen que estas son moléculas de glucagón. ¿De dónde está? El páncreas ha secretado. ¿Por qué? Alerta, está bajando la glicemia. Y la persona está haciendo ejercicio, necesita energía. Se sintetiza, el páncreas sintetiza glucagón. La hormona del glucagón tiene receptores en el adipocito. Se ubican ahí en el adipocito, el glucagón, y al unirse el glucagón a la hormona, al receptor del adipocito, en el adipocito que hay acumulado triacilglicerol. Y entonces, inmediatamente que se une el glucagón, se activan estas enzimas, que ustedes van a ver con todo detalle al año. Pero quiero que vean, como quien dice, con un objetivo de 10. Luego van a ver con objetivo de 40 y 100 en bioquímica 2. La hormona glucagón se deposita en el receptor del adipocito. Al depositarse en el receptor, se activan estas enzimas. La lipasa LSH se llama. ¿De dónde viene? Lipasa sensible a las hormonas. Se activa la lipasa, dice, se ha colocado el glucagón. Nos activamos las lipasas. ¿Y qué hacen las lipasas? Empiezan a romper los enlaces estos. Fíjense mi cursor, pongan ustedes una rayita ahí. Se rompe este enlace, se rompe este enlace, se rompe este enlace. Y entonces, se rompe este enlace. Y se libera un ácido graso. Se libera el ácido graso y una molécula entra. O sea, las lipasas son enzimas hidrolíticas que usan agua, por eso entra agua y sale ácido graso. Luego, ahora si era triacilglicerol, ahora es diacilglicerol. Y la lipasa sigue rompiendo, lo rompe. Y otra vez ingresa una molécula de agua, hidroliza y libera ácido graso. Y luego finalmente todo y el glicerol. El destino del glicerol ahorita no nos importa. Estos ácidos grasos que se han generado por acción de la lipasa, ¿dónde van a ir? Recuerden que la persona está necesitando energía. Los ácidos grasos se metabolizan en las mitocondrias y generan energía. Pues estos ácidos grasos, ¿dónde van a ir? Los ácidos grasos van a salir al torrente sanguíneo, no es tanto así porque son insolubles, se combinan con la albúmina, con una proteína. Se combinan, salen a la sangre, pero cuidado, no somos solubles en agua. Pues venga, se unen con una proteína, con la albúmina. Y luego ingresan recién, por la sangre van e ingresan a la célula muscular. En la célula muscular, ¿qué va a pasar? Se va a activar el ácido graso formando acilcoenzima A, que hemos visto hace un ratito. La acilcoenzima A, mediante todo otro sistema que no voy a hablar, entra en la oxidación en las mitocondrias y finalmente genera energía. De esa manera, la persona que estaba haciendo ejercicio ha ido quemando estos triacilgliceroles para generar energía. ¿Está claro esto, chicos? Importante, entonces. ¿Cómo van a generar energía? Una hormona, el glucagón, tiene su receptor en los adipocitos. Al unirse al receptor, activa a la lipasa sensible a las hormonas. Activa a la lipasa, a una enzima
que es una lipasa sensible a las hormonas, LSH. La lipasa es una enzima hidrolítica. Es una enzima hidrolítica, es decir, que hidrolizará el enlace éster del triacilglicerol, liberando ácidos grasos, así consecutivamente, liberando ácidos grasos, donde estamos todavía en el adipocito. Este ácido graso liberado atraviesa la membrana, pero inmediatamente dice, no soy soluble en la sangre. Y se une, los ácidos grasos se unen a una albúmina, a una proteína llamada albúmina, no voy a entrar más en detalle. Y unido a la albúmina, felices de la vida, van donde, ¿quién necesita? Los músculos, van, ingresan, atraviesan la célula muscular. Dentro del músculo, la célula muscular, tienen que ser activados como acilcoenzima A, que hemos visto en las anteriores diapositivas. Acilcoenzima A, que es un tío éster. Y recién ingresa a las mitocondrias. Esa ya es otra historia. Y en las mitocondrias, como otra historia, muchísimas reacciones, genera ATP. Y la persona sigue trotando, haciendo ejercicio, ¿verdad? Bueno, de esa manera son fuentes de energía los triacilgliceroles. Y gracias, por eso es que aquí les he puesto, gracias a ciertos estímulos hormonales, en condiciones normales, ciertas señales metabólicas y hormonales, como el glucagón, regulan la degradación de los triacilglicéridos. Esta reacción de hidrólisis es catalizada por las lipasas sensibles a las hormonas, y es esto que hemos visto. Y químicamente podemos ver una reacción, como ocurre la hidrólisis del glicerol, del acilglicerol, triacilglicerol, más agua. La lipasa, ¿qué va a hacer? Va a garantizar que estas moléculas de agua van a hacer ataque nucleofílico a este carbono carbonílico, rompen y liberan ácidos grasos y glicerol. ¿Dónde va el glicerol? Es otro tema de bioquímica 2, chicos. ¿Dónde va? Entra a ciertos puntos de la glicólisis, no importa eso. Estos ácidos grasos, luego, ¿dónde va? Hemos dicho, se unen a la albúmina, van por la sangre circulante, ingresan a la célula hepática, a la célula muscular, y en la célula muscular, mediante varias reacciones en la mitocondria, se oxidan y generan ATP. Esta es una manera más química de ver el asunto. Bueno, eso en cuanto a los acilgliceroles. Hemos dicho que los lípidos simples se clasifican en acilgliceroles y en ceras. ¿Está claro esto de los acilgliceroles? Los triacilgliceroles sí tienen que saber escribirlos. Sí tienen que saber la importancia del glucagón como activa para la hidrólisis en el adipocito. Cuando sea así un poco medio como un cuentito, para que luego ustedes en Bioquímica 2 ya no vean tan cuentitos, sino vean con todo el detalle. El otro grupo de los lípidos simples son las ceras. Se derivan de la esterificación de un alcohol de cadena larga con un ácido graso también de cadena larga. No nos interesa mucho porque obviamente van a ser insolubles en agua y cumplen función protectora, por ejemplo, en las plumas de las aves, en los frutos, ¿verdad? O en las hojas. Si ustedes colocan agua en una hoja, se forma una gotita, ¿verdad? O una manzana que quieran, le ponen agua, pues es como si tuviera una grasita. O en la pluma de las aves, las ceras, que no importa mucho para nosotros en este momento. Y luego tenemos a los lípidos compuestos. Ya hemos acabado lípidos simples. Rápido resumimos. Los lípidos simples incluye acilgliceroles y a las ceras. Lo más importante son los acilgliceroles. Estos acilgliceroles, ¿dónde los encontramos? ¿Dónde se almacenan? En el tejido adiposo, en el adipocito. Y cumplen funciones sobre todo como fuente de energía. Estos triacilgliceroles, como su nombre dice, triacilgliceroles, tienen en su estructura 3 moléculas de ácido graso esterificados. Y por tanto son fuentes de ácidos grasos. Y los ácidos grasos se van a hidrolizar y van a generar energía. Y repasando lo que hemos visto, que los ácidos grasos tienen que primero activarse formando acilcoenzimas A, que ingresan a la mitocondria y en la mitocondria generan ATP. El otro grupo importante son los lípidos compuestos.
Ahora, otra vez, y ahora los lípidos compuestos, ¿dónde están? Porque los simples hemos dicho que están en el tejido adiposo. No forman parte de las membranas celulares, eso tienen con letras grandes ahí. A los lípidos compuestos, estos sí están en las membranas biológicas. Todas las membranas biológicas contienen lípidos como importantes componentes. Fíjense, todo eso que vemos serían las cabezas polares y sus colas apolares. Las tres clases principales de lípidos que forman las membranas son glicerofosfolípidos, esfingolípidos, glucoesfingolípidos, y lo he puesto aquí un poco apartito. El colesterol también está presente en las membranas celulares. Cuidado, pongan ahí. Pero el colesterol no es un lípido compuesto. El lípido es un lípido derivado, pero sí forma parte de las membranas celulares. Los lípidos compuestos son estos: glicerofosfolípidos, esfingolípidos, glucoesfingolípidos. Y son estos, que están en la tablita esa que les he dado. Lípidos compuestos: glicerofosfolípidos, que están formados por glicerol, ácidos grasos, y un grupo fosfato y otros alcoholes. Las esfingomielinas, los cerebrósidos, los gangliósidos. Hemos dicho que estos que tienen esfingosina también se llaman esfingolípidos. Y estos que tienen azúcares, aquí, estos dos con azúcar, carbohidratos, son los glucolípidos. Por eso aquí lo he puesto de manera global, glicerofosfolípidos, esfingolípidos y glucoesfingolípidos. ¿Está claro eso? Bueno, esos son los que vamos a estudiar ahora. Empezamos con los glicerofosfolípidos. Vamos a quedar acá, chicos, porque esto no podemos cortar para explicar. Aquí vamos a quedar. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Voy a anotar. Ya, sí, alguien está preguntando. Dígame quién pregunta. Juliana, dime. Doctora, buenas tardes. Una consulta. Dime. Hablaba del consumo de alimentos de omega 3 y omega 6. Tenía una curiosidad. ¿Qué pasa si una persona frecuentemente tiene, digamos, un desequilibrio grande en el consumo de omega 6 y omega 3? ¿Qué llegaría a pasar? Bueno, eso ya es un asunto, digamos, de una patología que podría presentarse. Pero tu pregunta es muy buena. Espera, vamos a ir ahí un cachito. Aquí. Aquí, vámonos aquí. Ustedes van a estudiar, que no es competencia de bioquímica 1, que el ácido, esto sí, esta parte sí, el ácido araquidónico, chicos, da lugar a la síntesis de unas moléculas llamadas prostaglandinas, que son inflamatorias, que producen un proceso de inflamación, que en muchos casos puede ser una defensa, y en otros casos se vuelve patológico. En cambio, el ácido linoleico omega 3 genera estas otras, produce, fíjense, eicosanoides, resolvinas, que vamos a ver un poco más adelante, produce otro tipo de prostaglandinas que son antiinflamatorias. O sea que si nosotros, por ejemplo, si una persona consume mucho omega 6, puede producirse inflamación en el organismo, inflamación en el hígado, en los riñones. Realmente las personas gorditas, por ese motivo que consumen muchas grasas animales, tienden a tener los órganos inflamados. En cambio, el ácido linoleico omega 3 es antiinflamatorio, produce este tipo de compuestos que dan lugar caramba, se me ha ido ahorita, ¿qué les dije aquí? A prostaglandinas antiinflamatorias. Por ejemplo, personas que tienen asma, se les recomienda que consuman alimentos con omega 3, que disminuye el proceso inflamatorio que conlleva el asma u otros tipos de procesos inflamatorios. Ustedes van a ver esto en nutrición y también en inmunología, chicos. O sea que cuando lleven al año nutrición, en quinto inmunología, ustedes tienen que saber cuáles son los ácidos grasos esenciales, por qué son esenciales, qué cosa producen, qué es el ácido araquidónico, qué es el ácido eicosapentaenoico, porque estos son antiinflamatorios, podríamos generalizar así. En cambio, esto produce inflamación. Entonces, en procesos inflamatorios, cuando hay un desequilibrio de esto,
puede haber, por ejemplo, inflamación a nivel del corazón, del hígado. Personas que tienen problemas o, digamos, riesgos cardíacos deben consumir mucho omega 3. Por eso incluso hay suplementos de omega 3. No hay suplementos mucho de omega 6, más hay de omega 3 que protege o disminuye la inflamación de ciertos órganos. Por esa razón es importante este equilibrio. No consumir mucho 6, pero sí, tiene que ser un poquito más del 6 que del 3. Da lugar a muchos procesos, sobre todo el desequilibrio ocasiona problemas a nivel inflamatorio. La inflamación es negativo, pero en ciertos casos es una defensa. Vamos a ver eso un poco cuando veamos prostaglandinas más adelante. Hasta ahí está más o menos claro. No puedo hablarte de inmunología ahorita, cómo ocurre eso, pero está claro. La pregunta es buenísima. ¿Qué pasa si hay un desequilibrio? Pues podemos empezar con procesos inflamatorios. Cuando consumimos omega 3, por eso repito, hay suplementos de omega 3. Deben consumir sobre todo aquellas personas con presión alta o que tienen riesgo de infartos de miocardio, o personas que tienen problemas de inflamación del hígado, pues consuman suplementos de omega 3, que no siempre se consumen. A veces más consumimos omega 6, carne de vaca, carne de cerdo, grasas. Pues hay que consumir, tienen esa tablita que les he dado, pues hay que consumir también esto, pues que está aquí con omega 3. Consumir nueces, consumir linaza, ¿no? Para equilibrar esta dieta. Este es un tema muy, muy específico de nutrición, pero es importante que ustedes sepan que estos omega 6 y 3 están incluyendo a dos importantes ácidos grasos que se llaman esenciales, el ácido linoleico y linolénico. ¿Por qué son esenciales? ¿A qué dan lugar? ¿Y dónde se encuentran? ¿Está claro? ¿Tu pregunta está clara, por lo menos hasta una parte, Juliana? Sí, doctora, muchas gracias. Listo. Noemí, dime. Noemí, levantaste la mano. Es una pregunta. Dime. Dijo que cuando hacemos ejercicio se rompe triglicéridos. ¿Y se rompe primero el glucógeno o los triglicéridos? A ver, si digamos, tú has, metabolismo es eso, pero si tú has consumido, si estás en la mañana, por eso hay que ver en qué momento. Si estás en la madrugada, en la mañana, donde no has tomado desayuno, desde que has cenado, por ejemplo, por decir a las 8 de la noche hubiese cenado, y te despiertas a las 8 de la mañana, son 12 horas. En 12 horas se ha degradado casi todo nuestro glucógeno, que sí se está manteniendo los niveles de glucosa, sí, ¿no? Pero se ha degradado nuestro glucógeno, no tenemos. Y si empezamos a hacer ejercicio, no hay tanto glucógeno, entonces, ¿a qué cosa vamos a acudir? Nuestro organismo acude a hidrolizar los triglicéridos del tejido adiposo. Pero si tú hubieras comido y después de unas 20 minutos, por eso dice nunca ir a hacer gimnasia después de haber comido, aparte que es problema de digestión, ¿no? Si hubieras comido mucho y tuvieras algo de glucógeno, inicialmente vas a eliminar tu glucógeno. Cuando se está acabando el glucógeno, inmediatamente los niveles de glucosa no pueden cambiar. Eso se llama homeostasis. No pueden bajar, diré, menos de 70, porque nuestro organismo protege sobre todo nuestro cerebro. El cerebro necesita glucosa, necesita energía. Y entonces, una vez que se ha degradado el glucógeno, si digamos hubieses comido, empiezas a degradar recién las grasas. Pero si es en ayunas, degradas directamente las grasas. ¿Está claro? Sí, doctora, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, chiquitos, chicas? Bueno, si no hay preguntas, siempre leyendo, si la siguiente clase tiene alguna duda, pues la pueden formular. Siempre es bueno leer, por eso, lean antes de ingresar. Me toca bioquímica, o me toca, no sé, farmacognosia, o me toca parasitología, le echaré una leidita. Eso es bien importante, chicos. No que después, días antes, cómo era, cuando quieren estudiar, está el estrés, la ansiedad no nos deja entender y pues no hay mucho éxito como debería haber si ustedes van leyendo continuamente. Aparte de la bibliografía que les he dado, pueden ampliar también con eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay preguntas, digo siempre, puede haber la siguiente clase. Entonces, la siguiente clase, continuamos, chicos. Juliana ya está. Ah, ya le respondió una Juliana, sí. Ya, listo, chicos. Marcela, dime.
Una preguntita, doctora. ¿Me puede explicar? En las funciones del ácido araquidónico dijo que es la síntesis de prostaglandinas, ¿no? Sí. ¿Me puede explicar cómo se debe esto? Ya. Pero te estás adelantando, estimada amiga, porque más aquí están las prostaglandinas, fíjate aquí. Vamos a ver, gangliósidos, bla. Aquí está, cómo se generan las prostaglandinas, cuáles son las prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. Un poco de paciencia y más adelante vamos a ver eso. Primero veamos qué son las prostaglandinas y todo esto. Y luego vamos a ver, fíjense aquí, a nivel de la membrana celular, está el ácido araquidónico que va a liberar, y aquí está, ácido araquidónico que va a dar lugar a las diferentes prostaglandinas, que vamos a ver eso después. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada más, chicos? Bueno. Dejo de presentar entonces. La siguiente clase nos vemos. Por favor, échenle una leidita siempre. Muy buenas las preguntas, chicas. Siempre pregunten. Por ejemplo, esa curiosidad de quién era, no me acuerdo ahorita, es importante. ¿Cómo sintetiza eso? Pues vamos a ver todo el ciclo de las oxigenasas, etcétera, más adelante. Bueno, chicos.